pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti y quiere bendecirte, quiere abrazarte y verte feliz. Es seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando, está pasando junto a mí, junto a ti. Está pasando, está sanando y Él está pasando junto a ti. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Soy el Padre Alberto Marín y les doy la bienvenida a su programa, El Mensajero Eucarístico. Espero que estén bien todos y que nos la sigamos pasando muy bien como hasta ahora. Que el Señor Dios Todopoderoso nos ilumine para que en este día que vamos a tener un tema fantástico, lo podamos desarrollar. Acuérdense que si tienen alguna pregunta, alguna cosa, pues pueden también llamarnos y hacérnoslas. Con mucho gusto vamos a asistirles en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, queridos hermanos y hermanas, vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor y que todo sea según su sagrada voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, ven, Señor, en nuestra ayuda y concédenos que todo este tiempo de gracia lo llevemos a cabo según tu divina voluntad, Señor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros. San Josecito, ruega por nosotros. Pues bien, vamos a empezar esta mañana. Vamos a empezar con este tema fantástico que quiero titularlo, o lo hemos titulado, Devuélvanos la misa. Y sobre todo porque se acordarán ustedes, queridos hermanos y hermanas, que hace un par de meses, más de un par de meses, como desde que inició el tiempo de la pandemia, en muchos lugares, en muchas diócesis, en muchas parroquias alrededor del mundo, se cerraron las iglesias y hay todavía parroquias que siguen estando cerradas, que siguen estando ajenas a la celebración de la Eucaristía y pues bueno, eso ha acarreado como consecuencia que mucha gente siga sintiéndose triste porque no tiene la Eucaristía, porque piensan tristemente que nosotros en la Iglesia católica, los sacerdotes, los obispos, incluyendo hasta el Santo Padre, me acuerdo, estamos dando mucho más importancia a una simple enfermedad que a Cristo mismo, que dónde está nuestra fe, que dónde está nuestra confianza. Hemos sido acusados de cobardes, hemos sido acusados de gente que no tiene su confianza en nuestro Señor, que nuestra fe no es firme, que qué es lo que enseñamos. Se acordarán de todas estas cosas que lamentablemente pues fueron videos en muchas ocasiones, o son videos todavía ofensivos para muchos de nosotros, ¿no? Porque realmente hemos sido testigos de que pues no estamos siendo en muchos lugares tratados con el respeto que se debe en la Iglesia a sus ministros. Y no lo digo nada más como esa cuestión de que seamos respetados y que se nos valore, no, sino también que se reconozca que en muchos aspectos de nuestra vida de fe nosotros no necesariamente tenemos la libertad de hacer toditito lo que uno quisiera, porque para eso uno tiene que obedecer. Para eso uno hizo una promesa, uno le puso las manos sobre las manos del obispo y ahí el obispo nos preguntó, ¿prometes obediencia a mí y a mis sucesores? Y uno, por supuesto, responde que sí. Entonces, en algún momento dado llega el punto en el que se ve comprometida nuestra obediencia, se ve comprometida nuestra forma de pensar, se ve comprometida nuestra manera de actuar, nuestro ministerio, por cuestiones que no necesariamente son controladas por nosotros, queridos hermanos y hermanas.
Entonces, recuerdo que cuando salieron esos videos de Devuélvanos la misa y que incluso hicieron uno muy bueno, por cierto, con diferentes personas, desde niños, ancianos, jóvenes, solteros, casados, con unas escenas desgarradoras, la gente hincada en las puertas de las iglesias, la gente diciendo, vine a mi iglesia pero está cerrada, vine a mi iglesia y devuélvanos a Cristo y denos a Cristo. Y entonces el primer problema que existió fue justamente el estar, vamos a decirlo así, el habernos pedido que comulgásemos en la mano, y eso trajo como consecuencia una verdadera y exagerada, por decirlo así, manifestación que era cuestiones de satánicas y que sacrilegio y demás cosas, ¿verdad? Que nosotros decíamos, a ver, espérense, cálmense. No se dejen engañar por el enemigo, no se dejen engañar por Satanás, que está tratando de convencerlos de todas estas cosas erróneas. Es cierto que es muy común hoy en día que la mayoría de nosotros recibimos a Jesús en la comunión en la boca, y es perfecto, pero déjeme decirle la historia de la comunión no siempre ha sido así. La historia de la comunión en los inicios de nuestra Santa Madre Iglesia se hacía mucho hincapié en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que decía, tomen y coman. ¿Cómo dice la expresión? Tomen y coman. Incluso hasta en algunas películas pasan estas escenas que de pronto pasan desapercibidas, pero que son así como era Jesús, que parte el pan, que lo hace pedacitos, y entonces el mismo canasto, lo pasa a sus discípulos, ¿sí? Y lo pasa a sus discípulos diciendo, tomen y coman. En otras palabras, no es mismo Jesús el que agarra un pedacito y se los da a ellos. No es el mismo Jesús que va y se los pone en la boca. No, ellos lo tomaron, y las primeras comunidades cristianas, la iglesia, ellos se acercaban. Hoy en día para mucha gente se le hace también escandaloso, por supuesto, que en una X parroquia, lugar, vayan los fieles y tomen la hostia por sí mismos, que es una cosa horrible. Bueno, y ahorita les voy a explicar por qué llegamos a estos puntos. O sea, no estoy diciendo que la gente tenga que ir a tomar la hostia por sí misma, no, tampoco vamos a llegar a eso. ¿Por qué? Por las nuevas enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. Entonces, por mucho tiempo se estuvo manejando de esta manera, que la gente le pasaban una especie de cestito, porque no eran hostias como las que tenemos ahora, era pan realmente. Era un pan considerable, un pan que llenaba, un pan que era suficiente, era suficiente pedazo grande para poder sentirse satisfecho. En ese tiempo no se les daba a las personas un pedacito de pan. O sea, mucha gente, hasta incluso nuestro querido San Pedro, y en Hechos de los Apóstoles, si uno lo lee, va a quejarse y le dice a sus hermanos, a los discípulos, tengan mucho cuidado. Él lo dirá en un momento y después lo va a recuperar San Pablo, especialmente en la carta a los Gálatas. Ellos dos van a trabajar sobre eso y le dice, tengan mucho cuidado de ir solamente a las asambleas eucarísticas a comer, ¿sí? Porque lamentablemente mucha gente hacía las asambleas eucarísticas para comer. Entonces ya no era nada más el pan, ya no nada más era un poco de vino para recordar la última cena y reconocer que ahí estaba la presencia de Cristo, sino ya mucha gente iba a tener unas comilonas exageradas, a tener unas bebidonas exageradas, terminaban las personas tomadas, borrachas. Entonces, por eso también Jesús, San Pablo a los Corintios les dirá que tienen una actitud desenfrenada. A ellos les va a empezar a decir entonces, en aquellos pasajes que son fortísimos, que las prostitutas, los borrachos, los homosexuales, los traicioneros, los infieles, etcétera, no entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque se refería principalmente a aquellos que ya estaban utilizando la Sagrada Eucaristía como un medio de pecado, ¿sí? Entonces ya no estaban ellos haciendo las cosas como tenían que hacerlas. Entonces, obviamente, la iglesia, viendo toda esta manifestación del pecado, de la exageración, empezó a regular.
empezó a regular las cosas y entonces de poder llegar a llevar comida, no sé si esto les recuerda a algo, pero en ocasiones yo recuerdo que hay grupos, ¿verdad? Hay grupos, asambleas de oración o grupos de oración o los coros o lo que sea, que muchas veces, so pretexto, por decirlo de alguna manera, de que vamos a tener el cumpleaños de no sé quién, o los del grupo, los del mes, los del no sé qué, o y entonces llevan comida para compartir. Me percaté en un lugar X, que no quiero decir dónde, pero no es San Josecito ahorita, donde solamente iba gente el día que había comida. ¿Sí? O sea, iban, hoy toca los cumpleaños, entonces ya el cual más llevaban para compartir y entonces era así como de que el hermano que está dando su testimonio, dando la plática, ya cállate porque ya tengo hambre, ¿no? Y no faltaba aquel que de pronto gritaba, yo tengo hambre. Entonces, y entonces uno decía, a ver, espérate, ¿a qué vienes? Pues vienes a la comida, vienes al tema, vienes a alabar, glorificar a Dios, ¿qué vienes? Entonces, dadas esas circunstancias, que en todos hay cosas que dicen que bajo este sol nada es nuevo, todo se repite. Entonces, ese tipo de acciones y de situaciones las estábamos teniendo desde antes. Por lo tanto, entonces, queridos hermanos y hermanas, esa situación estaba, la iglesia la empezó a regular, entonces empezó a decir, ¿saben qué? Ya cero traer su vino, cero traer comidas exageradas, porque esta es una asamblea eucarística, se recuerda y se hace presente Jesucristo, porque no se puede utilizar a Jesucristo como simple pretexto para tener actitudes de glotonería y de borracheras, dice San Pablo, ¿no? Y también, por supuesto, San Pedro lo dirá, como les decía, si uno lee el Hechos de los Apóstoles, vamos a darnos cuenta que rapidísimo, o sea, no habían pasado ni 50 años y ya estábamos con estos pecados graves, con este mal entendimiento de la asamblea eucarística. Entonces la iglesia lo que hace es que va reduciendo el tamaño del pan a tal grado que tenemos lo que hoy tenemos en la iglesia, las hostias, ¿sí? Hostia, que por cierto, antes que se me olvide, seguramente ustedes, la mayoría de nosotros, no sabe por qué le decimos hostia, le decimos la Sagrada Comunión, la Sagrada Forma, pero ¿por qué le decimos hostia? Porque hostia viene de ofrenda, de víctima. Hostia significa víctima. Entonces, obviamente, cuando nosotros recibimos la hostia, en otras palabras tendremos que decir, recibimos la víctima. Cristo que se hizo víctima, que se dio para la salvación de las almas, para la salvación de todos. Cristo que es la ofrenda perfecta, aceptada por Dios Padre, para que nosotros pudiéramos tener la maravilla de que la víctima inmolada por nosotros también venga a nuestros corazones y purifique todo y acabe con todo lo que no le corresponde a nuestra alma, ni es voluntad de Dios. Entonces, seguimos. Entonces la iglesia empezó a poner regulaciones en ese sentido para evitar que las asambleas eucarísticas se convirtieran en simples reuniones sociales, donde también incluso en el Hechos de los Apóstoles se nos narra que ya empezaba a verse la diferencia entre las personas. Ya los que traían una buena comida o las mejores familias de la sociedad se empezaban a apartar. O sea, nosotros y los pobres. Había algunas personas que no traían de comer y entonces les empezaban a dar limosna o comían todos su comida como les placía y posteriormente lo que sobraba le daban a los pobres. Entonces imagínense todas esas cosas horribles que pasaron. La iglesia las viene regulando para no crear ese tipo de situaciones. Nos vamos a dar cuenta que 1400 años, 1500 años después de eso, vamos a encontrarnos con situaciones todavía igual y peor. Cuando fue la conquista de las nuevas culturas de Latinoamérica y cuando encontraron a los nativos hablando de países como los más representativos de nuestra área, que sería México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, Puerto Rico también, Cuba, fueron países que en su momento fueron tratados con tanta
con tanto desprecio los nuevos fieles, donde había incluso iglesias para tres culturas. ¿Sí? Llegó a suceder en México, por ejemplo, que estaba la iglesia de los españoles, la iglesia de los criollos, que era la combinación o la mezcla de las razas de un español casada con un indio o con una india nativa, y luego estaba la iglesia de los nativos. Y incluso llegaron a tener sacerdotes de primero, segundo y tercer nivel. Permitían que entraran al seminario indígenas nativos para que ellos le celebraran a su gente. Permitían que entraran al seminario criollos para que ellos le celebraran a su gente. Permitían que entraran obviamente españoles al seminario para que ellos le celebraran a su gente. Y fíjense, de alguna manera, tristemente, todavía en muchos lugares se sigue repitiendo esto después de más de 2000 años de la presencia de Cristo entre nosotros y ya casi 2000 años de la primera misa. Nos damos cuenta que en muchos lugares sigue habiendo lo mismo. Cuando en el 1776 que hubo la liberación de los Estados Unidos y que se convirtió en una iglesia, perdón, en una nación libre, entre comillas libre para las personas, pero la iglesia, la manifestación de la fe seguía siendo específica. Entonces, a tal grado que, disculpen, a tal grado que todavía encontrábamos gente que habían traído sus propios pastores, gracias, muy amable, habían traído sus propios pastores para que le celebraran a los españoles, para que le celebraran a los ingleses, para que le celebraran a los alemanes, a los franceses, etc. Hoy en día seguimos en ciertos aspectos con lo mismo, queridos hermanos y hermanas. Todavía hay personas, hay áreas aquí en los Estados Unidos donde la gente, muchos obispos, siguen teniendo esa mentalidad. Tenemos que traer sacerdotes latinos para que le celebren a su gente. Tenemos que traer sacerdotes mexicanos para que le celebren a su gente. Entonces, fíjense, la mentalidad de alguna manera sigue siendo la misma. Entonces, cambiada ciertamente, pero al final de cuentas sigue teniendo esa base fundamental. Entonces, nosotros tenemos que entender cómo es que la iglesia, en cierto sentido, va adquiriendo esta presencia. Y lo que quiero con esto decirle, para seguir avanzando en la cuestión de los cambios a través de la historia, es que eso lo podemos cambiar nosotros, porque resulta que todavía la gente tiene esa misma mentalidad. Bueno, a mí me gusta ir a la iglesia de tal porque ahí el sacerdote habla español. A mí me gusta ir a tal lugar porque ahí el sacerdote le entiendo bien el inglés. Y ahí entonces muchas veces nosotros no nos incorporamos, no nos inculturizamos, no nos abrimos a tener la experiencia de fe en una nueva lengua, en una nueva cultura, con un sacerdote que no habla mi lengua. Entonces todavía muchos de nosotros en ese sentido queremos una atención particularizada. Conozco, por ejemplo, parroquias en el área de Chicago, en el área de Los Ángeles, en el área de Nueva York, donde tienen una gama de celebraciones impresionantes para que la gente no se sienta. Entonces llegan a celebrar para la comunidad puertorriqueña, para la comunidad vietnamita, para la comunidad polaca, para la comunidad mexicana, para la comunidad americana, y empezamos con toda esta cuestión de la separación, cuando en cierto sentido sería muy bueno, a pesar de que nos cueste, que empezáramos a tener una mentalidad inclusiva, donde nosotros pudiéramos realmente actuar de la misma manera, que tuviéramos que entender que la Eucaristía es la misma y que ciertamente nuestro idioma se entiende mejor, pero también si voy a una iglesia donde se está manejando el idioma oficial del lugar donde uno está, pues lo mínimo que se nos pide en ocasiones es tratar de aprender lo que sea necesario para eso. Entonces,
seguimos con nuestra pequeña historia. Después de esto, entonces al principio decía, la gente se escandalizó por esto, porque recibíamos la comunión en la mano, pero viendo la historia les digo, así se empezó. Y la gente la tomaba, la gente compartía, con el respeto, por supuesto, etcétera. Y entonces ahora, fíjense, yo quiero decirles a todos aquellos que tienen esta peculiaridad, esta manera de pensar, que es muy bonita, respetable, por supuesto, que porque dicen, padres, que yo no puedo recibir la comunión en la mano, yo no puedo recibirla porque resulta que mi mano no es esto y lo otro. Una ocasión, fíjense, con el respeto de todos ustedes que me escuchan, pero le dije a una persona que estaba así bien exagerada y que no quería recibir, decía, no, pues haga usted todo lo posible y no toque mis labios, usted es el que puede hacerlo, de que ponerme la hostia con mucho cuidado en la boca. Y entonces yo le dije a esa persona, oiga, le voy a hacer una pregunta clarísima. Pues, ¿qué hace usted con sus manos? Se quedó así. Dice, ¿por qué me pregunta eso? Le digo, porque yo solamente me preocuparía no recibir a Jesús con mis manos si mis manos realmente han sido utilizadas de manera impura. ¿Qué hace usted con sus manos? Y entonces obviamente se quedó casi en shock por la pregunta que le hice. Y siguiente aspecto que le dije, entonces vamos a decirlo, señora, si este es el único momento, la única manera que me van a dar la comunión, ¿acaso no es suficiente razón para que yo entonces me preocupe porque mis manos siempre estén puras? ¿Porque mis manos siempre sean agradables a Dios? ¿Porque mis manos sean utilizadas? Entonces no, démenos la boca. ¿Qué eso qué quiere decir? ¿Para seguir utilizando mis manos para cometer pecado, para cometer falta? ¿O qué? ¿Cuál es la intención? ¿Acaso también las manos no forman parte del cuerpo? Las manos no son el problema, mi señora, le dije a aquella persona. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es su cerebro. Porque el cerebro es el que manda, el cerebro es el que ordena. Si yo utilizo de mala manera mis manos, entonces por supuesto serán impuras y todo lo que usted quiera. Entonces, si usted desea recibir a Jesús en la Eucaristía, en este momento se lo pide con las manos, entonces hay que mantener tus manos puras, tus manos dignas, tus manos alejadas del pecado, tus manos en lo más posible que estén lavaditas, purificadas. Vienes a la iglesia porque la gente dice, es que nuestras manos tocan todo un montón. Pues también depende de tu limpieza, también depende de tu aseo, también depende de cuánto tú las purifiques, de cuánto tú las cuides. Si levantas las manos para hacer señales obscenas, para hacer cosas impuras, para hacer cosas desagradables a los ojos de Dios, pues entonces sí, tus manos son un mugrero. Pero si te dices ahora, no, mis manos tienen que ser cuidadas, protegidas, porque van a ser el medio por el que el Señor Jesús me va a llegar a mí ahora, en este momento. Entonces yo cuido mi cuerpo, yo cuido no solamente mis manos, sino mis ojos, mis oídos, mi lengua y todo lo que yo necesite. Porque no puedo decir, es que las manos no. Y vuelvo a insistir, ¿por qué no? No estoy diciendo que esté aceptable y yo escoja que la gente la reciba en las manos. Soy el primero en decir que la comunión se puede recibir, como nos lo enseña la iglesia, en las manos, en los labios, de rodillas, parados, inclinados, etcétera. Como usted se sienta también en su manera de respetar a Dios. Pero si en este momento a usted le dicen recíbala en su manita, entonces cuide sus manos, que esas manos sean puras. Fíjense, la cosa más bonita que a mí me ha pasado es cuando la gente solía besarme la mano. Y me decía, padre, ¿me permite besar su mano? A uno simplemente me la besaban. ¿Y qué decían? Porque sus manos tocan a Cristo. Imagínese que ahora usted que fue a la parroquia y recibió a Jesús en sus manitas, que alguien le dijera a usted, déjame besar tu mano porque tu manita tocó a Cristo. Qué cosa tan maravillosa. Entonces mi mano ya no es una mano mundana, es una mano también tocada por Cristo Jesús. Una mano que debo de cuidar, una mano que debo de proteger, una mano que debe de ser una mano santa. ¿Sí? Y luego después
Disculpen. Y luego después de esta manera, nosotros empezamos a decir, ¿por qué? No, decía en una de esas cosas cuando pasó eso, yo prefiero no recibir a Jesús. Prefiero no faltarle el respeto a Jesús, no cometer ese acto sacrílego. Ave María Purísima. ¿Cómo se les ocurre pensar que van a despreciar a Cristo por tus manos, que son parte del cuerpo, y que puedes purificarlas y puedes utilizarlas de manera adecuada para recibir a Cristo, en vez de decir no y no y no? Ya eso es un grado de soberbia, es un grado de desprecio, es un grado de realmente decirle a Jesús, sí te quiero recibir, pero si no es como yo quiero, no. Sí, una falsa humildad, eso es una hipocresía. Entonces no podemos decir, es que yo me siento. No, ya se los había dicho en alguna ocasión, nada más como ejemplo. Si usted se siente mal por recibir a Jesús en la comunión en sus manitas, ofrézcalo como sacrificio. Dígale al Señor, yo me siento mal, pero al Señor, este es mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Todo es tuyo, todo te pertenece. Y a ti sea la gloria y la alabanza. Entonces, obviamente, incluso terminé diciéndole a esa persona, ¿sabe qué? Yo prefiero a Cristo en este preciso momento, que aunque me lo mandaran por correo, que no es la manera, ¿verdad?, que me lo dieran con un palito, con una varita, con un hilito, no me importa. Pero si yo quiero recibir a Cristo, yo no me voy a estar fijando en este preciso momento en el medio. ¿Sí? Si yo ese medio lo respeto, lo valoro, lo reconozco, lo cuido. Entonces, no caigamos en el engaño de Satanás, porque justamente es por eso, Laurita, que ahorita la gente que decía, devuélvanos la misa, que estamos en este punto, donde ya les devolvimos la misa, donde ya están las parroquias abiertas y la gente no está yendo. ¿Y sabe cuál es la razón? Porque dice mucha gente, no voy a ir hasta que vuelva a recibir la comunión en los labios. Por el amor de Dios, eso es pretexto, mija. ¿Cómo es posible? No, a mí no me van a obligar a recibir a Jesús en las manos. No y no. Y vuelvo a insistir, pues quién sabe qué tipo de manos tienes. Porque no podemos llegar a tanta exageración, a tanta escrupulosidad y sobre pretexto de que yo no. Queridos hermanos, no caigan en este engaño de Satanás por lo que más quieran. No se dejen engañar. Lava tus manos, no saludes a nadie, ponte hand sanitizer, ponte gel antibacterial, lo que sea, purifica, no toques nada, ve a recibir a Cristo, ¿sí? Y asegúrate que no haya partículas. Y si en tu parroquia el sacerdote en este momento utiliza una hostia que la tenga que desquebrajar y te dé un pedacito desquebrajada de la que parten en pedazos, ve y dile, Padre, en este momento le pido por favor que no utilice esas hostias porque hay peligro de que se queden partículas en mis manos o en el piso. Entonces utilice solo y exclusivamente las formas consagradas y formas que ahorita gracias a Dios están, la mayoría de las hostias ya son duras, ya no se desquebrajan. Lamentablemente todavía hay algunos que compran hostias con religiosas, de las religiosas que venden hostias, ¿verdad? Pero ellas todavía no tienen esta pequeña fórmula de mantenerlas que estén bien firmes. Todavía se siguen desquebrajando, entonces habría que tener mucho cuidado con eso. Sí, y en otros países ciertamente. Entonces hay que pedirle al sacerdote de su parroquia que si tiene estas hostias que se desquebrajan con facilidad, pues también que compre de mejor calidad, por favor. O que las mande a hacer un poquito más gruesas, porque hay algunas que parecen papelito y se quebran facilísimo para que sean más, ¿no? Entonces podemos hacer cosas para defender a Cristo, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí, gracias a Dios, aquí en San Antonio se nos ha, y yo estoy muy feliz por eso, porque era yo uno de los preocupados sobre eso, de que había sacerdotes todavía que utilizaban la hostia grandota esa, que tenían que ser como 25 pedazos y la partían. Entonces yo dije, no.
Ojalá que el obispo diga que no la podemos utilizar. Y gracias a Dios, hace un par de semanas recibimos la carta donde se nos dijo que evitáramos esa hostia en este momento, la grandotota, y utilizáramos nada más la chiquita que podemos dividir en 4, pero para consumirla nosotros nada más, no para darla a las personas. Entonces, obviamente, yo estuve muy feliz y agradecido y salté de gozo porque se dio eso, porque se dio. Entonces, obviamente, porque estoy preocupado también por Cristo. Cuando ya volvamos a la normalidad, que podamos recibir a Jesús en la boca, recíbelo, pero acuérdate, todo tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces ahora no te dejes de llevar por esos miedos, por esos temores. Ahora eres tú quien tiene que demostrarnos a nosotros lo mismo que nos decías al principio de cuando cerramos las iglesias. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu esperanza? ¿En quién está puesta tu vida? Que no importa. Ahorita es cuando tienes que demostrarlo ahora tú entonces. Porque fue muy bonito nada más pasar y compartir esos videos que eran desagradables. Ahora, ¿cuál es el pretexto? Iglesias están abiertas, iglesias están y la gente no va. Tristemente, fíjense, nosotros en la parroquia de San José tuvimos que por el verano, por ese tiempo, de nuestros horarios regulares, tuvimos que cancelar una misa, un horario, porque no fue la gente. Entonces es triste. Y uno de mis parroquianos dijo, jamás se había dado esto en esta parroquia, cancelar una misa. Le dije, lo siento mucho, pero eso es lo que tiene que suceder. Y entonces, obviamente, cuando nosotros pensamos en todo, en verano, en todo lo que implica mantener una iglesia funcionando con todos sus servicios y demás, y tener y celebraciones, muchas solamente con unas cuantas personas, no nos podemos sostener. Entonces, obviamente, también tenemos que pensar en reducir, en hacer cosas que puedan ayudarnos a sobrevivir. Entonces, no, ya basta de esos gritos, de esas quejas, de esos complejos de que yo no recibo a Jesús en la mano, yo no voy a la iglesia hasta que no lo volvamos a recibir en la boca. Por favor, no desprecies a Cristo, no te alejes de las cosas de Dios, asiste a tu iglesia, ve a tu iglesia, alégrate, cumple lo que te digan. Te aseguro, la mayoría de todas las iglesias, aquí y en China y donde quieras, estamos siendo responsables, cuidamos, hemos hecho gastos impensables, comprar los químicos, comprar los geles sanitizers, comprar ni siquiera de las que tengas que apachurrar, electrónicos para que nomás le pongas la manita y que salga el líquido. Hemos comprado los que echan como especie de humo para que no toquemos las superficies, etcétera. O sea, hemos estado haciendo cosas para el bien de ustedes, para tenerle a la iglesia en el ambiente adecuado. Lo mismo decíamos la semana pasada, queridos hermanos y hermanas, hay lugares en que la gente se está preocupando por no contagiarse y es la iglesia necesariamente, pero se van a otros lugares y se exponen todas esas fiestas, todos esos cumpleaños, las playas, los lugares, las albercas en muchos lugares, todas esas reuniones. Entonces, por favor, no tengamos una actitud absurda, una actitud selectiva, porque la actitud selectiva me dice, me voy a enfermar si voy a la iglesia. Pero no me voy a enfermar si voy al cumpleaños donde nos vamos a abrazar y como no pasa nada. O las cosas peores que ahorita gente está haciendo, armando fiestas de coronavirus para que a ver si se siente, para ver qué se siente ser contagiado y a ver si es cierto y todo eso. Y hay muerto por hacer esto. Entonces, devuélvanos la misa. Ya se las devolvimos, ya está ahí. ¿Qué más quieren? Nunca dejamos de celebrar, nunca dejamos de escuchar confesiones. Personas que a veces dicen, no, es que, ¿cuándo van a escuchar confesiones? No tenemos un horario específico de escuchar confesiones porque lo que queremos es evitar, bueno, en muchas parroquias, ¿verdad? Queremos evitar que la gente se aglomere, pero sí la mayoría de nosotros tenemos abiertas las confesiones, llamas a las oficinas, te dices, padre, puedo ir a la confesión el martes, el miércoles de las 5 a las 6 o lo que sea, y ahí estamos, la mayoría de nosotros estamos ahí. Claro, implica un poquito más de esfuerzo para nosotros, por supuesto, pero vale la pena. Porque no es lo mismo decir quiero confesar nada más los sábados, los que vengan y ya me olvido toda la semana, a que todos los días podamos tener a alguien que venga a confesarse, pero vale la pena, no importa. Entonces,
Si tú eres uno de esos que pensaba en algún momento, devuélvanos la misa, ya te la devolvimos. Ya no hay razón, ya no hay pretexto. ¿Qué es ahora lo mismo que te hemos pedido? Ahorita incluso la mayoría de nosotros se nos ha pedido reducir el tiempo de la celebración eucarística, se nos ha pedido que no haya todos los cantos para no hacer la misa larga. Entonces, todo con el afán de que ustedes puedan participar de la Eucaristía lo más dignamente posible y lo mejor. Hay lugares, están separados, están bien marcados los sitios, tenemos todo, absolutamente todo para protegerlos, pero claro, obviamente la gente a veces se acostumbró, ¿verdad?, a ver la misa por la tele, la gente se acostumbró a ya no venir a la iglesia, a no levantarse, a andar en chancletas, a andar en pijamas, en lo que sea, y entonces qué padre, es domingo, es mi día de descanso, y me la paso ahí súper, ¿no? Pero tengo hambre, tengo esto, tengo lo otro, y uno ve todo un montón de fotos a veces subidas, que estoy haciendo carne asada, que estoy aquí, que estoy acá. Entonces sí hay tiempo, mis hermanos. Si no vas a venir a la parroquia por alguna razón, de verdad, dedícale el tiempo, la hora a Jesús a través de la Eucaristía. Tienes muchas opciones. Ya no nada más tienes que escuchar a tu sacerdote local. Hoy puedes escuchar hasta el obispo, el mismo Santo Padre, participar en la Eucaristía. Vive la Eucaristía, vive cada momento, concéntrate en la Eucaristía. No, no sigues pensando en aquellas cuestiones de devuélvanos la Eucaristía. ¿Qué más quieres? ¿Qué más devolvimiento quieres de la Eucaristía? No tengamos actitudes absurdas, actitudes ilógicas, actitudes irracionales, donde nosotros tenemos que regresar a la iglesia. Tenemos una obligación. Es que estoy enferma, es que no sé qué. Mis hermanos, no te vas a morir. Las cosas hechas con amor con nuestro Señor no se van a morir. Yo les puedo decir, para la gloria de Dios, en mi parroquia, se supone que son alrededor de 1,200 familias, pero realmente las que pudiéramos contar son como 900 familias. 900 familias de mi parroquia, donde no hemos tenido ni un solo muerto de coronavirus. Entonces, hasta ahora no hemos tenido ninguno. Pues, pero vamos a ver que en general, mega, no se están muriendo nuestros fieles. No, pero no sé si era de eso. Entonces vamos a decirlo así, no se están muriendo nuestros fieles. No estoy teniendo yo funerales cada ratito, no se están muriendo nuestros fieles. Los que se están muriendo, o sea, me refiero a fieles que asistan a la iglesia. Los que se están muriendo son personas que estaban en los nursing homes, que ya no venían a la iglesia, que ya estaban en sus casas ahí viejitos, enfermitos. O sea, no se están muriendo nuestros fieles por ir a la iglesia. ¿Sí? Desde la apertura nadie se ha enfermado y digo, pues ¿se acuerda, padre, que vino la señora fulanita de tal y se murió? No ha pasado eso. ¿O se acuerda de tal señor que solía venir y era Lasher y se murió? No. Todavía, gracias a Dios, no sucede eso. Entonces, no podemos seguir teniendo actitudes de terror, de miedo, de angustia, de desesperación, porque no hay. Entonces, sí tenemos enfermos en nuestras comunidades, sí tenemos enfermos en nuestras familias, no vamos a decir que no, pero obviamente eso no es razón para que uno diga, ¿sabes qué? Es que ya hay gente, ya esto. Entonces, ya ese grito desesperado de devuélvanos la Eucaristía, queridos hermanos y hermanas, ya no. Entonces, volviendo un poquito a la parte histórica, se fue cambiando con el tiempo también el pan, de que la gente ya no la tomaba por sí mismo, sino la recibía, y también la recibían en la mano, ¿verdad? Los pedacitos. Después ahora se dio que en algún tiempo empezaron a robar, porque pues el demonio es el demonio, ¿no? Se empezaron a robar el pan, se lo llevaban a la gente, el pan eucarístico, se lo llevaban a quien no vino, se guardaban un pedacito, empezaron a robárselo para las cuestiones satánicas, etc. Entonces la iglesia empezó a hacer las cosas las hostias más chiquitas, de una manera que fueran simplemente rápidos consumibles, que no se pudieran decir, es que era muy grande el pedacito que me dieron, entonces me lo guardé. Entonces no, ahora esa hostia también por eso es tan delgadita que
se remoja con nuestra saliva y disuelve con mucha facilidad. Entonces, queridos hermanos y hermanas, no es razón, pretexto ninguno que podamos tener para celebrar, para ir a la iglesia. Entonces, para asegurarnos que ya nadie se la robaría, que ya nadie se la llevaría, que ya nadie haría cosas inadecuadas con la hostia, por eso la iglesia escogió en algún momento dado de nuestra historia que la hostia se les diera en la boca, pero fue esa la razón, no principalmente porque fuera más exclusivo, más santo, más devoto, más digno que la recibieras en la boca, no, sino porque el sacerdote tenía que asegurarse que tú la consumías. Esa es la principal de las razones. No, no necesariamente, claro, después toda esta simbología hermosísima de que Jesús, que nos alimenta como si fuéramos nosotros pajaritos, se quita de sí mismo un pedazo de carne y nos la da, que esa es la acción del sacerdote, darle de comer, y que los que estamos hincados somos como esos pajaritos que morimos de hambre y entonces abrimos nuestra boca y Dios nos alimenta con lo mejor de Él, etc. Toda esa simbología bonita se empezó a desarrollar posteriormente cuando ya empezamos a decir, ¿por qué recibimos la comunión en los labios? Entonces, para no tener que escandalizar a la gente y decir, bueno, es que porque se la robaban, porque cometían actos desagradables, porque fueron sacrilegios, que la gente se les olvidaba en la bolsa, se les olvidaba en el pantalón, en la camisa, porque a veces que ahí se le llevaban, ¿verdad? Entonces, para evitar esas cosas, entonces la iglesia pensó en su momento, hagamos formas más pequeñas y asegurémonos que la persona se la va a consumir. Y entonces para eso desarrollaron una teología devocional muy bonita para que pudiéramos decir, ay, qué maravilloso sentirse que soy pajarito y que Dios me alimenta y que Dios me da y que Dios me pone su propio cuerpo y su sangre en mis labios. Y entonces por eso empezamos a privilegiar esa manera eucarística, esa manera de recibir la comunión, pero no porque fuese la más adecuada, sino también para salvaguardar y que puede suceder todavía en día. Por eso es que seguimos diciendo, si usted me da a mí, si usted me pregunta qué sería lo para salvaguardar la integridad de Cristo, cuál sería la manera que yo preferiría, vamos a decirlo así, pues sí, darlo en la boca, por supuesto, para que la consuman ahí, porque he sido testigo de gente que se la quiere robar, la gente que se la quiere llevar, he sido testigo de que la han tirado allá entre la banca, he sido testigo de que una ocasión, ay, Madre Santísima de Guadalupe, estando en una iglesia X me dijeron que le habían tirado, como ahí utilizaban ese pan eucarístico que es así como, me parece que aquí la iglesia que todavía la tenía era la iglesia de San Francisco de Assisi, ese pan eucarístico que a veces se endurece con mucha facilidad. Entonces, y se desmorona también. Entonces, en otra iglesia donde yo estuve, una persona fue a tirarlo, a encontrarlo, lo encontró en la basura, amiga, en el bote de la basura. Cristo bendito. Y así porque la gente no lo pudo mascar, o le dio asco, yo no sé, el demonio hizo que la persona desarrollara un repudio y la tiró en la basura. A mí me tocó una vez que una niña de 13, la que era una de 8, y yo la vi que iba, y le dije, No. le dije, y luego se enojaron la gente alrededor, no, eres su madre para que le diga lo que hacer. Le dije, no, no lo va a hacer, pero sí, cosas ignorancias o no sé. Claro, pero todos somos custodios, todos tenemos que ser caballeros de la Eucaristía, defender la Eucaristía, que la gente la consuma, que la gente le dé el valor que se necesita. Entonces, obviamente, esa es la cuestión del día de hoy, mis queridos hermanos y hermanas. Devuélvanos la Eucaristía, pues se las estamos devolviendo. Ahí es donde ustedes y nosotros tenemos que cuidar y hacer, y podemos hacerlo, ya le dije, si todavía en una de tus parroquias donde tú vas, las hostias están desquebrajadas, dile a tu sacerdote, no tengas miedo. Padre, las hostias se están desquebrajando mucho, por favor, compre de mayor calidad, o simplemente tú hasta incluso puedes decir, Padre, yo dono para que usted las compre de mejor calidad y no necesariamente nos dé esa hostia que se desquebraja, por favor, porque podemos sí cometer pecados de sacrilegio. Entonces, queridos hermanos y hermanas, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a que podamos ir hacia adelante, ir juntos en este caminar.
Les hemos devuelto la parroquia, les hemos devuelto la Eucaristía. No tengas pretexto, ya no hay razón. Todos estamos protegidos. Estamos haciendo las cosas bien. Usted puede ver hoy en día muchos sacerdotes celebrando la Eucaristía y están con sus respectivos cubrebocas, están con sus respectivas, algunos utilizan guantes, etcétera, dependiendo, ¿verdad? Estamos nosotros siendo conscientes del posible contagio, los cuidamos a ustedes, pero no necesariamente estamos ahí. No necesariamente estamos ahí siendo irresponsables con ustedes. Por lo tanto, entonces, queridos hermanos y hermanas, ármense de valor, confíen en nuestro Señor. Ya no hay razón, ya no hay pretexto para decir no vamos a la iglesia. Hemos tenido abiertas nuestras capillas de adoración, hemos tenido abiertas las iglesias para que usted vaya a orar, para que usted vaya a la parroquia y simplemente no estamos recibiendo la asistencia. Por favor, lo más importante no es ir a la tienda, no es ir a comprar, no es ir a formarte, no es ir a comer fuera, no. La cosa más importante para ti es alimentar tu alma. Ojalá que tú tengas esa responsabilidad. Alimenta tu alma, alimenta tu corazón, alimenta tu mente, alimenta todo y cada uno de las partes de tu vida. No permitas que de verdad el enemigo te arrebate esta gran oportunidad de seguir recibiendo la Eucaristía. Y no te dejes tampoco acomplejar que porque si en la mano, que no sé qué. Cuida a Jesús, protege sus manos, purifícalas y cuando llegue el momento que Dios te ayude para que lo puedas recibir conforme tú consideras que es la mejor manera. Pero recuerda, eso no te hace ni más santo ni menos santo, te hace más responsable. Recibir a Jesús en la mano, en la boca, te hace responsable para predicarlo, para anunciarlo, para darlo a conocer. Entonces, pues queridos hermanos y hermanas, estamos llegando a nuestro final de este día, de nuestro programa. Ojalá que de verdad usted entienda que ya no hay razón para no asistir a la misa. No te llenes no te dejes convencer por esa tentación del maligno, sino esfuérzate, manifiesta tu amor y tu confianza en Dios y los esperamos en la Eucaristía. Que el Señor les bendiga y les dé una excelente semana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.